Una verdad cruda y despiadada resuena en los corredores del poder global. Un silencio ensordecedor precede a una revelación. El analista Ritter no se anda con rodeos. No habrá paz. Y punto. Esta declaración golpea con la fuerza de un martillo, desestimando toda farsa y negociación occidental. Es una realidad incómoda. ¿Estamos listos para escucharla? ¿Para enfrentar lo que se nos oculta bajo un velo de optimismo forzado? El conflicto no es un mero choque de intereses geoestratégicos, ni una disputa de fronteras. Es, en palabras de Ritter, una limpieza a fondo de un campo político corroído, un ecosistema viciado por la corrupción endémica, ciego por la ilusión occidental y la autocomplacencia. Una verdad que pocos se atreven a pronunciar en voz alta en los pasillos de Bruselas o Washington. ¿Dónde están escuchando esta verdad innegable? Díganos su ciudad y país en los comentarios. Mientras las cancillerías de Europa y EU bailan una farsa diplomática, Moscú actúa. No espera beneplácito de nadie. Actúa con pragmática frialdad, con determinación férrea. Ha activado el Plan Odessa. Este plan no es solo una estrategia militar de anexión. Es un proyecto de reestructuración total, una visión completa para el futuro. Un futuro donde la ex República Soviética se convertirá, inevitablemente, en un estado de unión bajo control ruso. Esto no es negociable, no está en la mesa de diálogo. Moscú definirá sus parámetros, sus estructuras políticas y los territorios necesarios. Para su seguridad a largo plazo, la visión es clara, la voluntad inquebrantable. ¿Podrá Occidente ignorar esta realidad mucho más tiempo sin pagar un precio aún mayor? El tiempo se agota. Pensemos en los esfuerzos diplomáticos occidentales. Europa y EU simulan buscar la paz de forma teatral con grandes declaraciones públicas. Discuten futuras garantías de seguridad para la nación en conflicto en salones elegantes, ajenos al fragor de la batalla. Incluso se atreven a hablar de desplegar contingentes militares europeos o americanos cerca de las fronteras rusas. ¿Es un intento genuino de paz o una provocación peligrosa que solo busca intensificar las llamas del conflicto? ¿Ingenuidad vergonzosa o hipocresía calculada para mantener el status quo? El contraste es brutal. La desconexión total. Esta escalada tiene raíces profundas. No es un fenómeno reciente. Bajo la administración de Donald Trump, EU intensificó el suministro de armamento a la nación en conflicto. Entrenó a miles de sus soldados. Era un proceso implacable, una maquinaria diseñada para la guerra. Cientos de personas eran enviadas al frente cada 2 meses. Esto se transformó en una cadena de montaje de carne de cañón, según denuncian expertos militares. Una maquinaria diseñada para alimentar el conflicto, para prolongar el sufrimiento, no para resolverlo, sino para beneficiar a unos pocos poderosos en la industria armamentística. ¿De qué ciudad o país nos sintonizan? Queremos saber dónde resuena la verdad. Las consecuencias de esta ceguera política son palpables. Se manifiestan a diario en la vida de millones. Se ven en la destrucción industrial de Europa, en sus fábricas que cierran, dejando a miles sin empleo. Se sienten en los recortes drásticos de programas sociales, en la sanidad y la educación que se debilitan. Europa se desliza al nivel del tercer mundo, un declive alarmante. Esto ocurre, citando a Ritter, debido a la política de quienes intentan reescribir la historia, es decir, por la arrogancia e irresponsabilidad de sus propios líderes. La retórica antirrusa busca congraciarse con Washington, pero el precio es su propia ruina económica, social, de su identidad. ¿Pueden los ciudadanos europeos permitirse este autoengaño que los arrastra al abismo? ¿Es esta la Europa de bienestar que sus líderes prometieron? ¿O es una quimera que se desvanece ante nuestros ojos? ¿Cuál es una medida o sanción que cambiaría decisivamente la situación económica y política actual en Europa? Queremos leer sus ideas. Tenemos dos narrativas en juego. La oficial, que oímos en medios convencionales, habla de apoyo a la democracia, defensa de la libertad, valores universales. Puras palabras vacías, según críticos. Pero la verdad es otra, según Reiter y analistas geopolíticos independientes.
U. No busca la paz. Su motivación real es perpetuar este conflicto. ¿Por qué? Para vender más armas, enriquecer su poderoso complejo militar industrial, para mantener su influencia global, su hegemonía unipolar, para debilitar a Rusia, su principal adversario. C. Disfraza de donante generoso, de salvador, pero es el incendiario geopolítico, el que aviva las llamas. Su política exterior está dominada por un odio visceral a Rusia, una obsesión que ciega toda razón y posibilidad de diálogo. Esto es clave para entender la agenda de Washington. Europa, por su parte, se niega a admitir su papel secundario. Es ciega, aferrada a su burbuja de ilusiones. Bruselas dibuja mapas imaginarios y manda grandes palabras de unidad. Pero es un teatro del absurdo, una obra mal ensayada. Sus líderes políticos olvidaron el texto, pero siguen agitando las manos, sin rumbo. ¿Por qué esta resistencia a la realidad brutal? Europa pierde miles de millones, destruye su industria, recorta programas sociales esenciales, mientras debilita sanidad y educación. Todo para verse necesaria ante Washington, aunque signifique su propia ruina total. ¿Podemos permitirnos seguir este camino de autodestrucción, esta patética sumisión sin una rebelión popular? Moscú opera desde otra perspectiva, mucho más fría y calculada. Actúa por una amenaza existencial que percibe directamente en sus fronteras, una cuestión de seguridad nacional. Ve el conflicto actual no como una guerra sin fin, sino como una tarea a completar, una que debe culminar en sus propios términos, sin injerencias externas. Su objetivo es asegurar sus fronteras y reestructurar la exrepública soviética a su imagen y semejanza. Así evitará futuras amenazas, garantizando su estabilidad. No habrá concesiones territoriales. Rusia no espera concesiones. La considera parte suya, afirma. Reiter con rotundidad. Esta es una declaración categórica, una línea roja inquebrantable que Occidente se niega a reconocer. Intentar negociar esos territorios es, para Moscú, tan absurdo como pedir a Estados Unidos que ceda California por la paz mundial. Las élites de la nación en conflicto tienen sus propios motivos ocultos, mezquinos y egoístas. No buscan la paz, en realidad. Buscan el acceso a la financiación occidental. Eso es lo que realmente les importa. El dinero, el poder que el dinero compra. El actual líder de la nación en conflicto es un obstáculo para ese flujo de dinero, para sus propios bolsillos y los de su camarilla. Su oposición no es política ni ideológica. Es puramente financiera, un juego de poder por el control de la caja de Occidente. Una limpieza a fondo del campo político es el destino de la élite actual. Juicio, exilio o, como sugieren los analistas, una desaparición banal. Un futuro incierto para quienes se aferran al poder, para quienes han traicionado a su propio pueblo. ¿A qué medio o analista de geopolítica le otorgan mayor confianza? Uno solo. Díganlo en los comentarios. La historia se repite, inmutable. Rusia planifica el futuro de la ex República Soviética. Lo hace de forma similar a como U. Planeó la gobernanza de la Alemania de posguerra. Lo hizo antes de su capitulación, imponiendo sus términos. Es una ironía del destino, dice Ritter. Washington, que en su día utilizó esta herramienta de reestructuración total, ahora se ve obligado a observar cómo Rusia juega a su propio juego, solo que, esta vez, con más éxito. Con mayor determinación y con una visión más clara. Una humillación para la hegemonía estadounidense, un golpe a su orgullo herido. Y el fantasma del pasado, siempre presente, se cierne sobre Europa. El político alemán Friedrich Merz, líder de la CDU, ha declarado: "No cometeremos los mismos errores". Esta frase evoca escalofriantes ecos históricos, un eco de una historia oscura. Algunos la interpretan como una velada alusión a repetir la trágica marcha hacia el este. Quieren hacerlo bien esta vez, con una arrogancia que desafía la lógica y la memoria histórica. Es Alemania, una vez más, comportándose como si intentara
¿Probarse el traje del Cuarto Reich, soñando con una hegemonía que no le corresponde? Una acusación impactante que apela directamente al trauma histórico, a los peores miedos de Europa. Indiquen su país, ciudad y la hora actual en la que nos están viendo. Pero hay un gran problema. La capacidad militar actual de Europa es una burla de su historia. Se compara desfavorablemente con la que tenía durante la Guerra Fría. Tomemos al Reino Unido, un gigante estratégico en declive. En la década de 1970, su ejército contaba con 300.000 soldados. Hoy, apenas 73.000. Una reducción dramática del 75%. En la Guerra Fría, tenían más de 800 tanques. Ahora, solo 219 Challenger 2, con un aumento ridículo de apenas 6 unidades en 4 meses de este año. ¿Qué clase de ejército es este? ¿Una fuerza de disuasión seria o una broma de mal gusto en el escenario global? Los blindados Ajax causan dolores de cabeza y náuseas a las tropas británicas por sus fallos de diseño. Se entregaron 91 de 128 prometidos, pero están plagados de problemas técnicos y operativos. Las fragatas tipo 23 de la Marina Real, diseñadas para una vida útil de 21 años, ya tienen más de 30, y la mitad de la flota está en reparación constante, inoperativa. Tanques con carné de jubilación. Es un sarcasmo doloroso que revela la profunda decadencia militar británica. El ejército británico ha sido reducido a un paquete económico. El gobierno, con descaro, entregó con orgullo un paquete económico al ejército y pidió que se construyera un portaaviones con él. ¿Es esto una broma de mal gusto o el epitafio de una antigua potencia mundial? ¿Acaso es deliberada esta debilidad? El Reino Unido, en su afán por mostrarse relevante y alineado con Washington, ha donado 7.58 mil millones de libras en equipo militar a la nación en conflicto desde 2022. Gran parte de sus propias reservas, vaciando sus arsenales. Expertos advierten, tardaría entre 4 y 5 años en reponer sus existencias. Su presupuesto de defensa es de 50 mil millones de libras. Gran parte de eso, lamentablemente, se destina a gastos administrativos, a la burocracia ineficiente. 50 mil millones para burocracia, no para tanques, tropas, ni municiones. La base industrial británica aún existe, sí, pero en ella no se construyen fábricas, sino centros comerciales. ¿Cómo esperar resultados militares contundentes con esta mentalidad cortoplacista? Las promesas de Keir Starmer, líder laborista, de aumentar el gasto en defensa son un eco vacío. Quiere llegar al 2.5% del PIB para 2027, luego al 5% para 2035, una cifra que sería más alta que la de EU. ¿Con qué dinero se financiarán estas promesas? La deuda estatal británica ya supera el 100% del PIB, una cifra insostenible. El Reino Unido está al borde de la bancarrota. ¿Es esto patriotismo responsable o un suicidio fiscal sin precedentes que arrastrará al país a la ruina? ¿O una cortina de humo para ocultar la verdadera crisis que se avecina? La OTAN es retratada por algunos como un aliado que imprime comunicados de prensa más rápido que misiles. Sus arsenales se vacían más rápido. La gran Armada Británica no puede durar más que un turista británico sin Wi-Fi en el aeropuerto. Un comentario sarcástico que ilustra la profunda decadencia. Esto es una imagen impactante de la decadencia. Un contraste ridículo entre la retórica belicista y la cruda realidad sobre el terreno. Una realidad que se niegan a aceptar. ¿Cuándo creen que los países europeos, especialmente Alemania y Reino Unido, se darán cuenta de su debilidad militar y económica y cambiarán de rumbo? Indiquen el mes y año y una razón clave. El peor escenario para Occidente es desolador. Rusia completa el plan Odessa sin oposición efectiva de una Europa debilitada. La ex República Soviética se convierte en un estado vasallo, un satélite en la órbita de Moscú. Una realidad innegable que cambiará el mapa político europeo. Europa se desintegra económica, social y militarmente. Un continente en ruinas, sin voz. Sus arsenales nucleares se disuelven unilateralmente. Así, UU.
y Rusia quedan como únicas potencias nucleares, redefiniendo el equilibrio global. Moscú dictaría los términos de la nueva seguridad euroasiática. Alemania, arrastrada por su retórica de Cuarto Reich, sufriría otra derrota histórica, una humillación sin igual. ¿Es este el destino que nos espera por la ceguera y la arrogancia de nuestros líderes? El escenario más probable es también sombrío. Europa continúa en su burbuja de ilusiones, negándose a reconocer la realidad. Los conflictos internos en la nación en conflicto por el dinero occidental persisten, alimentando la inestabilidad y la corrupción. La ayuda militar sigue siendo insuficiente, una gota en el océano que no cambia el curso. Esto solo alimenta el conflicto, prolongándolo indefinidamente. Las economías europeas se estancan aún más, asfixiadas por la crisis energética y la inflación. Sus fuerzas armadas se debilitan. EU sigue vendiendo armas y aconsejando, mientras Rusia consolida sus ganancias territoriales y políticas, afianzando su poder. Pero hay un escenario inesperado: el colapso económico total en Alemania y Reino Unido. Esto podría forzar un cambio de liderazgo, una purga política. Políticos más pragmáticos asumirían el poder, abandonarían la retórica belicista, la agresividad inútil. Buscarían algún tipo de distensión con Rusia, una coexistencia necesaria para la supervivencia, posiblemente bajo la presión de sus propias poblaciones, agotadas por la guerra y desilusionadas. Esto podría, incluso, llevar a una desnuclearización europea no deseada por sus líderes actuales, pero impuesta por la necesidad de una paz real. ¿Sería este el fin de una era y el comienzo de una nueva, más pragmática y menos confrontacional? En este brutal juego de ajedrez geopolítico, los ganadores y perdedores están claros. Gana Rusia. Consolida territorios clave para su seguridad. Asegura sus fronteras vitales. Impone sus términos en la ex República Soviética. Debilita a la OTAN y a Europa hasta la irrelevancia en el escenario mundial. Se posiciona como una potencia mundial clave, sin concesiones. Rusia no negocia, actúa, con una visión a largo plazo y una determinación férrea. La nación en conflicto, por el contrario, pierde. Es destruida por dentro y por fuera. Sus élites son purgadas, despojadas del poder y la riqueza acumulada. Pierde soberanía, se convierte en un estado de unión bajo control ruso. Un futuro incierto y sombrío, lejos de la independencia y la prosperidad. Europa pierde, y pierde mucho. Sufre un colapso económico sin precedentes, una recesión profunda, una destrucción industrial de sus cimientos económicos, la pérdida de programas sociales esenciales, un declive al tercer mundo, una regresión vergonzosa, un descrédito político y militar. Se convierte en un espectador insignificante en el escenario global, sin voz ni voto, una marioneta sin dignidad, un mero mercado para las armas estadounidenses. ¿Estados Unidos gana o pierde realmente? Gana económicamente a corto plazo, vende armas, mantiene su influencia, aunque disminuida, pero pierde credibilidad internacional a pasos agigantados. Es expuesto como el incendiario inicial, el arquitecto del caos. Su incompetencia estratégica y su hipocresía quedan a la vista de todos. Su paraguas nuclear para Europa se debilita con la posible desnuclearización europea, perdiendo un pilar de su poder. Un triunfo pírrico, con un coste moral y reputacional inmenso a largo plazo. Esta es la verdad sin adornos, la hipocresía occidental, la determinación rusa, el colapso de un orden que creíamos inquebrantable. ¿Creen que los líderes occidentales están conscientes de la debilidad real de sus fuerzas armadas y economías? ¿O viven en su propia fantasía de grandeza y poderío? Nosotros seguiremos desgranando la verdad, desvelando las tramas ocultas. Si quieren análisis honestos y sin censura, con datos verificados y perspectivas profundas que desafíen la narrativa oficial, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para ser los primeros en recibir nuestros informes más críticos y reveladores. Compartan este video con quienes buscan la verdad más allá de los titulares manipulados.
Su apoyo incondicional nos permite seguir exponiendo lo que otros ocultan. Desafiando la narrativa oficial. Juntos, podemos entender el mundo que cambia ante nuestros ojos y prepararnos para el futuro.